Jiménez, pertenezco al MANAD y el presente como recurso que vamos a hacer es para el curso de Psicología Social, del cual soy parte del grupo de 193. Pues para empezar, primero que todo, pues les pido la autorización para poder grabar este encuentro. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 claro. Listo. Pues se realiza hoy 14 de noviembre a las 5 de la tarde, pues con el fin de generar esta técnica investigativa que se llama Grupo Focal. La idea de lo que vamos a hablar hoy es de una problemática social que se presentó ya desde hace varios años con el cambio, digámoslo, estatal que tuvo Venezuela con la entrada de Maduro y pues que finalmente terminó en migración de gran parte de su hacia otros territorios. Este grupo focal lo hacemos para integrar elementos que nos permitan desarrollar una acción social en escenarios emergentes de nuestra población. Y se hace pues con el fin de saber la perspectiva de cada una de las personas que hacen parte de la comunidad más cercana a los que vamos a hacer dicha acción social. Y pues el encuentro, pues la idea es que dure de 30 minutos o menos, dependiendo de las respuestas que ustedes den. Los participantes, pues la idea de que se presenten no es su nombre, sino como a lo que se dedican a su profesión y la edad que tienen. Entonces, comencemos. Mi nombre es Erika Jiménez, soy estudiante también de la UNAD, estudiante de psicología. Tengo 28 años. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alejandra Jiménez. Yo soy egresada de la Universidad Santo Tomás, soy abogada, tengo 36 años. Buenas tardes, mi nombre es Juan Eliseo Cruz García, soy ingeniero sanitario y trabajo como contratista independiente. Tengo 57 años. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Esperanza Puerto, soy ingeniera sanitaria y tengo 58 años de edad. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Soy Gladys Puerto, fisioterapeuta de profesión. Mi edad son 60 años. Listo. Pues para dar inicio al grupo focal nos vamos a basar en 5 preguntas. Cada pregunta pues es como dar a conocer su percepción frente a los migrantes con los que digamos vieron dentro de su comunidad o todas las cosas que pasaron desde la llegada de esas personas a su comunidad que como tal es Tunja. Entonces para comenzar pues necesitaríamos saber como primero la percepción que tienen de qué es un migrante. Para ustedes, ¿qué es un migrante? ¿Quién quiere comenzar? Pues un migrante para mí es una persona o una serie de personas que les toca salir de su país debido a muchos problemas políticos, económicos o sociales. Eso es básicamente. ¿Alguien otra respuesta para complementar o diferente? Sí, son personas que salen de sus países por de verdad, como lo dice acá el ingeniero, porque sufren muchas calamidades allá en su país, aguantan hambre, no hay trabajo y de pronto por los malos gobiernos que están administrando ese país. ¿Alguien más? Los migrantes también salen a veces por persecuciones políticas, ¿no? Migran hacia otras regiones, hacia otros países y otros vienen buscando mejores oportunidades por, digamos, la dificultad o la calamidad que haya también dentro de su país. Bueno, ¿alguien más? La situación social y política que atraviesan esas personas en su país de origen suele ser también un detonante fuerte en el traslado de esas personas de un país a otro. Es el caso, por ejemplo, de que los venezolanos estén migrando hacia esta tierra, no tanto por necesidades económicas, ni políticas, ni problemas personales, ni nada de eso, sino también es por cuestiones que atentan contra sus propios derechos fundamentales.
Entonces viene a ser una situación de impacto en la vida misma de esas personas. Listo. ¿A usted para decir algo? Bueno, sí, como tal, pues es la percepción de lo que aquí los participantes tienen respecto a lo que es un migrante, y pues como para acotar un poco, pues la condición del migrante desde la psicología social se refiere a se refiere más que todo a la persona que está, digamos, en una etapa de crisis por la condición política y social que vive su territorio circundante, en el cual ha vivido la mayor parte de su vida. Pero también se puede presentar a distintas personas por distintos factores, ya como lo dijeron los participantes. La siguiente pregunta es compuesta, o sea, es de dos partes, y pues la idea es que como que se debata un poco desde las perspectivas, si llegan a ser diferentes. La pregunta dice, ¿cuáles cree que son las causas que llevan a una persona a ser migrante? Partiendo de ellas, ¿cómo considera que las actitudes de los migrantes, cómo considera que son las actitudes de los migrantes dentro de su entorno comunitario? Entonces, aquí hablando de las actitudes, es como un enfoque teórico en el que nos basamos, que es cómo las personas toman las situaciones o las problemáticas que hay en su entorno. Entonces, la actitud se refiere a cómo nosotros somos resilientes o digamos un poco más apartados de lo que pasa, ¿sí? La actitud que siempre solemos tomar ante todas estas adversidades que se puedan presentar. Entonces, pues es desde ese enfoque, desde la actitud que tiene la persona hacia las problemáticas sociales que afronta. Entonces, ¿cuáles creen que son las causas que llevan a una persona migrante? Si quieren pueden decirte a una o cada uno dice varios, como prefieren. Una de las causas es los malos gobiernos que administran cada país. Uh-huh. La falta de oportunidades. Sí. En este caso de que estamos afrontando ahora, que es la migración de los venezolanos, también hay una migración dada el manejo político que había. Si nos damos cuenta, Venezuela es uno de los países más ricos, su economía, y por tanto a los ciudadanos más vulnerables se les manejaba con muchos subsidios y tenían mucho acceso a muchas cosas y mucha facilidad, y para ellos entonces al ver que entra un nuevo régimen y ya se les limita todo, el facilismo, o sea, ellos no se quedaron en su país como para ser parte de la solución, sino que se sintieron muy agobiados porque ya no tenían todas las prebendas que se les daba, y decidieron migrar hacia otros países en busca de conseguir también las cosas, podríamos decir, fáciles, aunque para ellos no es fácil venir y hacer esa travesía y todo. Pero si uno mira el contexto en que estamos viendo a la mayoría de los venezolanos, porque no son todos, ellos todo lo quieren fácil, y si no, otros también lo hacen por la parte de delinquir, lo cual en vez de arreglar la situación de Venezuela, vienen a empeorar la situación de nuestros países a los que han migrado. Por eso muchos países ya los están sacando y otros no los recibieron. Bueno, yo creo que en este caso particular de Venezuela, que es nuestro país vecino, el problema básico fue político, debido a que pues llegó a la presidencia una persona que es aplicando el régimen socialista, y estos regímenes socialistas donde los hemos visto que lo han implementado, pues es un régimen de pobreza, de empobrecer al pueblo, ellos poder sacar los recursos del país y poder enriquecerse a costillas de la gente, sí. Porque ellos acabaron las empresas. Venezuela, para todos, sabemos que es uno de los países más ricos de América, como lo dijo mi antecesora, y después de que llegó este régimen al poder, pues acabó con las empresas, empezó a perseguir a los empresarios, empezó a quitar las propiedades a la gente que tenía sus cositas, empezó a quitar los subsidios y a empobrecer a la gente de tal forma que todos tenían que pedirle el favor al gobierno que les diera un plato de comida. Entonces, el régimen yo pienso que es lo principal y es el principal problema de toda esta migración de la gente venezolana hacia otros países, porque no hay oportunidades, no tienen comida, no tienen salud, no tienen ninguno de los servicios básicos, y por esto la gente
tiene que irse para otros países viendo un futuro para sus hijos, porque vemos aquí la gente que pasa por Tunja, niños, mujeres embarazadas, jóvenes, pues personas que tienen la esperanza de irse a otro país, así sea aventurar y pasar cosas difíciles, con el propósito de dejar un futuro mejor para sus hijos. Pero no están haciendo un futuro mejor por cuanto ellos no piensan de pronto en el daño psicológico y social que se va generando en estos niños, que los traen de carga, que no viven su niñez, así sea en la pobreza o en la dificultad, pero no tienen niñez porque simplemente van de trotamundos detrás de lo que sus papás les digan y los han puesto a trabajar, a mendigar. Entonces no es tan así que las personas vengan con el objetivo de darles mejor vida, sino de conseguir las cosas, vuelvo y reitero, como fácilmente. Y como en su país no lo pueden hacer, entonces vámonos para otro lugar. O sea, para mí es una migración negativa, no desde todo punto, ¿no? Pero sí de la mayoría de los migrantes en nuestros países es negativa. No, pero el propósito de todo es darle mejor, un futuro mejor a sus hijos. Lo que pasa es que con la sobresaturación de migrantes en los países, como en el caso de Colombia, o en Perú y en otros países, ¿qué ha pasado? Que al comienzo cuando llegaban uno les daba una limosna, había unos venezolanos, uno sabía la situación política de ellos y les daba algo, les daba apoyo económico, les daba comida, les daba ropa. Pero con el tiempo se fue incrementando esta situación y todo el mundo les daba trabajo, la mayoría les daba trabajo. Sí. Y a veces había sobreexplotación también de nosotros, los colombianos. Nos aprovechamos de la situación de ellos y les pagábamos muy poquito. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la sobreexplotación de este empleo y ahora también hubo la coyuntura de que el presidente de Venezuela sacó de la cárcel a todos los que tenía presos. Y ese fue el gran problema, porque sacó los presos y dijo, bueno, los dejo libres aquí en mi país y váyanse para Colombia, váyanse de mi país, y me he dicho, va en libertad, pero váyanse para otro país. Entonces, ese fue el problema, que en los últimos 3 años se han venido una cantidad de delincuentes y han llegado a todas las ciudades de Colombia, municipios, y han hecho barbaridades, que no lo hacían al comienzo los venezolanos que llegaron, que eran personas diferentes, trabajadoras y correctas. En este momento se desbordó y en todos los países de América, la verdad que ya la mayoría los quiere sacar porque ha venido la mayoría de gente delincuente. Y estos hacen más ruido que la gente honesta que quiere trabajar. Listo. ¿Alguien más quiere hablar sobre las causas o...? Yo pienso que esa falta de control cuando se dan subsidios y se da tantas prebendas a la gente de escasos recursos y no controlarlo hace que también en este momento, al haber ellos perdido esas facilidades y esas prebendas, estén tratando de buscar esas facilidades en otro lado. Porque pues también yo he visto acá en Colombia, por ejemplo, en Tunja, específicamente personas que buscan, digamos, a través del trabajo. En cambio, otros, por ejemplo, que se dedican solo a la mendicidad y caminan de un lado a otro, cambiando de rumbo, siempre buscando como esa ayuda económica de la gente, más no como buscando ellos mismos como ganarse eso a través del trabajo, ¿sí? Del esfuerzo de ellos mismos. Sí. Bueno, entonces pues haciendo como una síntesis, decimos que las causas de esta situación migrante son, primero, la situación política del país, segundo, el pensamiento comunitario, tercero, la falta de educación y el no deseo de superación personal, sino de supervivencia. ¿Alguien más tiene otra causa? Bueno, entonces la segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo considera las actitudes que tomaron los migrantes dentro de su entorno comunitario? Ya más o menos aquí Gladys nos habló un poco de las actitudes que tomaron esas personas a la hora de ingresar a Tunja como tal, que como también lo manifestó Juan, son personas que entraron con el deseo como de sobrevivir y tener un ingreso fijo, pero ya luego empezó lo de la delincuencia, que Maduro sacó a todos los presos y se fueron yendo a distintos lugares y empezó a presentar la delincuencia. Entonces, aparte de la delincuencia y como esta situación de que ellos empezaron a trabajar, ¿ustedes cómo consideran esas actitudes que han tenido los migrantes desde las diferentes perspectivas que han pasado, ¿no? Negativa, devastadora para nuestros países, porque
al tomar ellos esas actitudes que ha pasado, que el Estado también los ayudó y les dio seguridad social, y uno observa en clínicas donde el venezolano llega y tiene que ser atendido y tiene que ser atendido, y el colombiano espere y espere en esas salas de urgencias abarrotadas, pero se le da prioridad a un venezolano. No quiero decir que entonces no deba ser así, pero ya que se le dio esos seguros y todo, debería ser tratado igual que un colombiano, en el orden de llegada, por así decirlo, y no prioridades que le quitan le quitan cosas a los mismos ciudadanos de este país. Entonces ellos se han aprovechado también de cierta manera de lo que se les ha dado, y por eso es que no trabajan, por eso es que llaman la conmiseración muchísimo, y pues eso no está bien, porque no están solucionando nada, y sí están agravando la situación de los países, sobre todo los más subdesarrollados. Yo también creo que un problema de estos es que desplazaron a la mano de obra colombiana. Sí. Entonces, Colombia, con el desempleo que tenemos, que en su momento era superior al 10%, y al llegar todos estos migrantes venezolanos, que en su gran mayoría pues, son de este país, pues desplazó a la clase trabajadora colombiana, porque mucha gente se aprovechó, como decía anteriormente, pagándole muy barato, los sobreexplotaban, y también algunos les pagaban bien y se formalizaron. Entonces, la verdad que es un problema para Colombia, porque el desempleo aquí, como lo podemos ver, es muy grave. Y al llegar estos personajes, pues nos han desplazado, y los índices, pues el DANE dice que estamos hace un año estábamos en el 16% de desempleo, ahorita dice que el 10%, pero eso creo que es mentiroso. Creo que el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. En este momento yo creo que a grosso modo debe estar por encima del 20%, porque hay mucho desempleo, ya la gente no consigue empleo, las empresas están yendo, están cerrando empresas, no hay posibilidad de crear empresas. Entonces, este problema de la gente venezolana, pues uno tiene misericordia de ellos, pero pues llega el momento que, con lo que hablaban los últimos acontecimientos, que llegó gente terrible y que ha perdido la confianza en la bondad de la gente colombiana, pues ya nadie quiere darle ningún trabajo, y tampoco le quiere dar ayudas a la gente venezolana, y de pronto la gente que pide es gente que realmente lo necesita, pero por culpa de unos bandidos y unos delincuentes, ya nos han hecho perder la confianza a la gran mayoría de los colombianos. Bueno, yo pienso que son actitudes negativas la llegada de algunos migrantes, porque sí, al comienzo fueron seres humanos que igualmente venían a trabajar o a mejorar su calidad de vida, pero según lo que uno ve en las noticias radiales o televisivas, se han dedicado a atracar, a robar, a matar, a asesinar, a secuestrar, y pues es muy perjudicial para nosotros la gente de bien, digámoslo así, ¿no? La gente que queremos trabajar, y ellos están dedicados a eso. Entonces se ha aumentado la delincuencia en cada uno de los países donde llegan ellos. Yo pienso que así como que también, digamos, hay de los dos lados, ¿no? Porque igual también la gente que migra, hay que ver pues también, digamos, el tipo de oportunidades o el estatus que tenía en su país de origen. Entonces, por ejemplo, la gente que tuvo acceso a la educación y todo, pues es gente que viene aquí a buscar realmente oportunidades, a trabajar, a emprender. Pero por otro lado, la gente más pobre pues viene y ve la oportunidad de pronto en temas como la explotación infantil, como atracar, robar, el secuestro, todo lo que menciona Esperanza. Entonces pues se van generando así mismo, y también nosotros como colombianos pues también a raíz de eso, lo que dice Juan, por unos pocos también los hemos desplazado. Entonces también esa gente tiende a irse como hacia ese sector, como al sector que es más como deprimido y que se dedica como a ese tipo de cosas. Y es que las migraciones, yo pienso, la historia tiende a repetir porque la olvidamos, ¿no? Si miramos las épocas que migraron los españoles, precisamente no fueron los más ilustres, los más pudientes, los más poderosos.
Dentro de ellos venían personas de la prostitución, ladrones, bárbaros, bueno, una cantidad de cosas y que se enseñaron aquí en nuestros países. ¿Y qué fue lo que pasó detrás de esa migración? Se robaron todas las riquezas de los pueblos que aparentemente conquistaron. Entonces una migración tiene un trasfondo generalmente negativo. Una migración así masiva tiene un trasfondo negativo y deja cosas negativas a donde llegan, y en últimas pasa que vienen, colonizan, se llevan las cosas y nos dejan pobres. Quise ayudar a unos jóvenes que estaban pidiendo ayuda. Al momento que la quise hacer, toda la gente se revelaba de que yo la hiciera porque según lo que ellos conocían, ellos querían eso para vicio, para drogas, y ya tenían cerca de ellos muchas cosas que usan las personas para eso. Entonces, pero uno confía y cuando se da cuenta uno está desingenuo porque ellos sí están pensando en hacer cosas negativas. Y sin generalizar claramente, ¿no? Entonces, Esperanza, ¿le daría yo trabajo a los venezolanos? Bueno, yo al comienzo sí les colaboraba a los venezolanos porque de todas formas la crianza que uno tuvo es de ayudar al prójimo, ¿sí? De colaborarles en sus necesidades, en lo que uno pueda. Pero ahorita en este momento ya hay mucha desconfianza hacia ellos porque por todo lo que uno ve, ¿no? Por la maldad, por la crueldad con la que ellos de pronto están atacando al país donde llegan. Entonces, pues creería que no habría oportunidad para darles trabajo. De acuerdo a lo que dijeron ellos tres, ¿ustedes consideran lo mismo? Sí, desconfianza. Listo. Para aquí las dos participantes, la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su relación con migrantes, si las han experimentado? O una situación que hayan presentado con alguna persona migrante. Yo conocía, pues conozco una persona que vino, puso su negocio, una heladería específicamente, y era una persona, un señor muy amable, ya un señor mayor, y él hizo lo que venía a hacer, emprendió su trabajo, le dio renombre, lo vendió y se fue para su país. O sea, él vino a lo que vino, que fue a poder buscar esa oportunidad y poder llevar a su país, y él se retiró. Por eso yo mencionaba pues que hay personas que de pronto sí vienen con ese objetivo de emprender. Mónica. Y pues de hecho yo también conozco gente que es muy colaboradora con los colombianos sin ninguna mala fe, o sea, se les nota por encima que no tienen una mala fe. Sin embargo, también hay otros, como uno que una vez iba yo con mi hijo menor y me dijo que le prestara al niño para pedir monedas. Entonces, sencillamente, a mí eso me sacó de casillas y eso es lo que me genera la desconfianza en ellos. Ese es el tipo de relación más o menos que he tenido con esos dos venezolanos. ¿Alguno de ustedes tres, muy concisamente, ha tenido una interacción negativa o positiva? O sea, que me digan, ¿he tenido buena relación o mala relación? ¿O he tenido las dos? Bueno, en el caso mío he tenido buenas relaciones con algunos venezolanos que llegaron, los del comienzo, por allá en el año 2016-2017 llegaron a Nuevo Colón. Yo tenía unos trabajos, unos contratos y contraté como unos 3 o 4 venezolanos que viven, o sea, los contraté y trabajaron correctamente, se les pagó su salario correctamente, buenos trabajadores, y ellos posteriormente se quedaron en Nuevo Colón y están en Nuevo Colón y ahí trabajan en otras actividades, en otras casas, y aún que bajo seguido los veo por ahí. Luego hay gente de bien, o sea, gente que llegó, inclusive gente profesional, eran profesores, otros eran zootecnistas y otros eran ingenieros de no sé qué, y ahí están trabajando en lo que les salga, pero Sí. viven honestamente y se hicieron coger cariño de la gente del pueblo. Ok, ¿y a ustedes alguna experiencia de pronto cuando los ayudaron, algo que haya pasado o algo así por el estilo? Yo pues no lo conozco personalmente, es un chico por ahí como de unos 15 años que limpia los vidrios de los semáforos, y a él me gusta colaborarle mucho porque se le ve que es un chico que no es agresivo, que quiere trabajar, que quiere salir adelante limpiando esos vidrios. Entonces pues él me causa mucha confianza y por eso le colaboro a él. Ok. A mí me pasó que fui a llevar al carro a un taller que me habían recomendado muchísimo, y para mi sorpresa quien nos atendió fue un venezolano,
y como lo expresaba anteriormente, yo decía, ¿será que sí, será que no? Y ahí muy alertas conjuntamente con mi hijo, y qué sorpresa de la amabilidad de este señor, del conocimiento, de la confianza que tenía en el taller, y su trabajo fue más allá de lo que nosotros íbamos a hacer ese día, nos ayudó en otras cosas, porque tenía muchísimo conocimiento de los carros, del carro que nosotros llevamos. Entonces, con confianza yo volvería a ese taller y con ese señor venezolano. Listo. La última pregunta es un poco más concreta. Entonces, pues si desean añadir algo aparte del sí y el no, es decisión de cada uno. Vamos a empezar por este lado. ¿Desearía que los migrantes se devuelvan a su país de origen? Sí, porque personalmente hablando, por ejemplo, de Tunja, siempre fue una ciudad muy tranquila, donde uno pues podía salir confiado, los niños, todo, y ahora realmente pues no es posible uno salir a altas horas de la noche, ya uno le genera desconfianza, o de pronto uno los ve y uno le da cierto miedo, entonces pues digamos por ese lado pues diría que sí. Yo también diría que sí, porque ellos son personas que están acostumbrados al sistema paternalista en el que han vivido siempre y aquí no lo van a encontrar. Y así hagan lo que hagan, aquí no lo van a encontrar. Entonces, sencillamente es mejor que se devuelvan para su país. Okay. Yo también estoy de acuerdo que se devuelvan para su país porque vienen aquí a Colombia y a otros países a exigir lo que no han podido exigir en su país. Ellos debían unirse allá en su país y hacerle una revuelta al presidente, y la unión hace la fuerza, pero son incapaces porque le tienen miedo al régimen y van a otros países a exigir con vehemencia lo que debían hacer en su país. Entonces, por eso estoy de acuerdo que se devuelvan a su tierra. Okay. Estoy de acuerdo también que sí, que se devuelvan a su país por el comentario que se hizo anteriormente, porque ellos deben exigir en su país sus derechos, hacerlos valer, hacerlos respetar y no venir aquí a irrespetar nuestros derechos. Sí, yo sí estoy totalmente de acuerdo, y si hago una comparación con los cubanos, que muchos tuvieron que emigrar, también muchos de esos cubanos migraron a otros países y procuraron su desarrollo y su crecimiento para ellos, sin necesidad de que todo se les estuviera dando y regalando o empobreciendo y dañando a otros países. Yo estaría de acuerdo que particularmente de Colombia se retiraran y fueran a luchar por la causa que es Venezuela, y no que estén esperando a que Venezuela solucione y así hasta luego y nos dejan aquí con toda su problemática. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguno tiene algún comentario final? ¿O ya se ha hecho todo? Bueno, listo. Entonces agradezco mucho su participación para esta actividad y pues no siendo más el motivo de la presente, muchas gracias y hasta luego.